ya me pidieron el favor, ¿me podés grabar la grabación? Bueno, le digo, como hay gente que conozco ya hace un par de años, décadas, le tengo que hacer el favor. Chicos, Bueno, no se enojen si estoy comiendo, no se enojen, ¿eh? no hay problema, no hay problema. No Bueno, hay problema. viernes 24 de septiembre, estamos con Mariana Beisa. Mariana, ¿te querés presentar mínimamente? Bueno, ¿qué tal? Soy Mariana, profesora de lo que vendría a ser la materia de formación ética y ciudadana de la Escuela Normal número 6. Y estoy trabajando actualmente eh, desde el 2011 en instituciones públicas de lo que vendría a ser escuela media y terciario. Perfecto. ¿Y cuál es tu formación de base, Mariana? Eh, yo me recibí en el normal número 4, orientación pedagogía, es decir, ya tenía una orientación relacionada a la docencia. Después hice magisterio en lo que vendría a ser danza clásica, pero soy maestra nacional de danza, es decir, puedo ejercer en primaria. Y luego hice lo que es el profesorado en ciencias jurídicas, pues después de haber hecho la carrera de grado, y aproveché y después seguí. Gerard, Gerard, Sí. ¿querés apagar el micrófono así no hace acople? Perdón, mil perdón. No, no, perfecto, perfecto. Así me hace la entrevista Sebastián y ustedes toman nota. Eso sería la base en cuanto a lo que vendría a ser la parte pedagógica, ¿no? Más allá de los cursos que nosotros como docentes tenemos, que como formación docente seguimos teniendo en base a la escuela de docentes. En su momento era el CEPA, ¿te acordás? Hace muchos años atrás. Es decir, cada tanto sigo. Actualmente estoy haciendo otra carrera, pero no es orientada a lo que vendría a ser docencia en sí, sino que es otra rama. Pero bueno, formación siempre. Nosotros, y más que nada ahora que estamos en pandemia, necesitamos sí o sí actualizarnos constantemente con cualquier profesión, digamos. Si alguno de ustedes es abogado y está haciendo la carrera de profesorado en ciencias jurídicas, sabe que los abogados se tuvo que adaptar muchísimo en el último tiempo. Todo lo que es electrónica, todo lo que implica cédulas, implica un montón de cosas. En cada profesión siempre hay que actualizarse. ¿Habías dicho que hace 11 años que sos docente, Mariana? Mira, trabajando en instituciones, ingresé el noviembre de 2011 a lo que vendría a ser una didáctica especial, en su momento didáctica especial en danza clásica, porque me había recibido como docente en danza clásica. Entonces, ese fue el primer encuentro siempre en instituciones públicas, no en instituciones privadas. Es decir, me ingresé por lo que vendría a ser un acto público. El acto público en el 2011 se hacía en una institución donde vos te enterabas cuál era la materia, el horario, la carga, y te presentabas junto con otros docentes, y según tu puntaje, es decir, vos tenés un puntaje que es un puntaje base, que es tu título, competías con otros docentes. En ese momento no había nadie que se había presentado, entonces quedé con un puntaje relativamente poco porque recién comenzaba a inscribirme. Y en la actualidad el tema de poder presentarse ya no es un acto público, es un acto público pero virtual, digamos, eso también cambió, y eso es muy interesante también, la posibilidad de que no tengo que ir a un lugar, sino que por temas de protocolo cambiaron el tema, y supongo que eso se va a quedar, el tema de poder tomar nuevos cargos, que yo por ahora no tomé. No sé, Seba, si llegaste a tomar. No, ok. ¿Y en cuáles colegios trabajás actualmente? En la actualidad estoy trabajando en normal superior número 6, en el normal número 7, en la escuela Mitre, es una escuela media, y en una escuela artística que se llama Jorge Dom. Ahí doy clases en el turno noche. Sería para adultos, digamos, adultos de 65, 67 años, 70,
donde están haciendo una carrera de intérpretes en folclore y tango, y en ese caso doy historia de lo que vendría a ser historia de la danza. ¿Y al normal, de qué manera ingresaste? ¿Por el acto público o tomaste Sí, horas? sí, todas las escuelas públicas ingresé siempre por acto público. El normal ingresé aproximadamente de 2017, había ingresado anteriormente en el normal número 9, en 2014, luego sucesivamente se fueron dando entre 2017 y 2018 se fueron dando los cargos que tomé en el normal número 6, que fue segundo año ahí. Y entonces las materias que enseñás son claramente diversas, desde formación ética hasta historia de Sí. la danza. ¿Alguna otra más enseñás? Hasta el momento, en la actualidad, solamente formación ética y ciudadana en segundo año y en cuarto año, y historia de la danza, lo que vendría a ser la parte artística en una escuela que es artística, ¿no? Jorge Dom. Perfecto. Eso es lo que es lo que es tu formación personal, la verdad que es vasta y es muy plural. Y con respecto al colegio, vamos a situarnos en el normal 6. Sí. ¿Nos podrías caracterizar a grandes rasgos a la institución escolar? La institución escolar es una institución de aproximadamente 100 años, más, ¿no? Creo que cumplió 110. Es una institución, bueno, histórica, como todos los normales. Es una institución que tiene jardín, primaria y secundaria. En el caso del turno mañana tiene lo que vendría a ser media, lo que vendría a ser el secundario. El turno tarde vendría a ser que está la primaria. Es una institución que conviven varias instituciones en sí. Es una institución donde la parte edilicia está relativamente óptima por tener tanta cantidad de años. Se maneja lo que vendría a ser vicedirección y secretaría, tenemos lo que vendría a ser preceptoría y los diferentes docentes que vamos turnando, corriendo de una institución a la otra o por diferentes divisiones. ¿Qué más puedo decir con respecto a eso? ¿Es correcto, Seba? Yo te quería preguntar con Sí. respecto al desplazamiento. ¿A veces se te complica con el tema de llegar al tiempo, en forma, con las clases? Es ¿O a muy, veces, es muy porque eso a veces por ahí, importante, sí, sí, es muy importante cuando uno toma horas, tomar en cuenta el tránsito de la capital federal o si, por ejemplo, estás en provincia o decidís tomar. En mi caso particular siempre tomé sabiendo que tenía que tener un plazo entre media hora o un poco más si me trasladaba de una institución a la otra. A veces suele pasar, que es lo que me pasó a mí, que una institución me cambió el 2 horas que tenía, me los cambiaron porque está lo que se llama la Escuela del Futuro, donde se hubo un cambio de grilla horaria. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros tenemos una declaración jurada, esta declaración jurada la tiene cada una de las instituciones y nosotros a principio de año y cuando tomamos horas, cátedras o cuando tomamos horas tenemos que presentarlas en las instituciones y no tiene que haber incompatibilidad horaria. ¿Qué significa esto? Que ellos, en este caso la institución, esto fue en el normal número 7, me cambiaron 2 horas que tenía los viernes a las 2 primeras a los martes a las 2 primeras horas. Lo que implicó que yo tengo que correr del normal número 7 al normal número 6 en menos de 15 minutos. Pero bueno, a ver. no, es una locura. Tenés que, sí. Sí, están relativamente cerca. A ver, el normal número 7 está, para que te des una idea, en Gascón y Corrientes, y el normal número 6 está en Güemes y Escaramulo Ortiz. Es decir, en 10 minutos con el 106, si lo logro tomar, llego sin ningún problema. Pero bueno, el tránsito no ayuda, ustedes conocen que en el último tiempo lo ideal siempre es usar, por ejemplo, el subte. Si tomás más de un cargo en diferentes, utilizar el subte, que suele ser lo más rápido que el colectivo. ¿Sabés por qué te pregunto esto, Mariana? Sí. Por el tema de que hay unos textos en que nosotros por ahí lo retomamos en alguna de las cursadas, que Terilla habla acerca de, digamos, el docente que ella lo
lo detalla como el docente taxi, ¿viste? Y es muy importante detallar eso también porque como trabajadores de educación, a veces vos en este caso tenés 15 minutos, pero hay otros docentes que tal vez tienen un desplazamiento un poco mayor y eso dificulta mucho más, por supuesto, Bueno, la sí, capacidad laboral, ¿no? a medida que uno va como adquiriendo experiencia, también es la empatía que vos tengas con la institución. No todas las instituciones son iguales. Por suerte, yo siempre tuve muy buena empatía con mis colegas y con las diferentes instituciones y por eso me cuesta muchísimo despegarme de cada una de las instituciones donde estoy. De hecho, en lo que es norma número 6 quieren que yo tome más horas para acumular y quedarme en esa institución y estoy en el Mitre, que pelean para que me quede en el Mitre y me dicen, no, por favor, toma más horas a la tarde porque queremos docentes como comprometidos, es decir, a mí me gustan las instituciones donde estoy, me gusta el tipo de trabajo porque una cosa es el normal número 6, que tiene también una infraestructura muy fuerte, donde la población también de alumnos es muy diferente a otras instituciones donde voy. Y implica también saber cómo uno se maneja. A mí particularmente me gusta el hecho de tener varias instituciones porque de alguna manera no me cierro y me permite a mí siempre buscar nuevos desafíos. Hay algo que no aclaré, que también tuve 2 experiencias más en la formación en relación a docentes que fueron como extracurriculares, por así decirlo. Estuve como 4 años en una experiencia de Universitarios por Más Universitarios, que es un programa que es de becas Avellanedas, donde me permitió a mí también conocer otras instituciones donde no podía acceder, quizás porque no me quedaban cerca del circuito donde estaba trabajando, entonces me permitieron también conocer otras realidades. Conocí instituciones de Bajo Flores, Pompeya, Barracas, y de alguna manera me permitió hablar con otros profesionales de diferentes áreas y fue una experiencia muy, muy linda que llegó un momento que no la pude sostener porque también implica un compromiso ese tipo de experiencia. Y después también durante 4 años estuve en la Universidad de Buenos Aires en Derecho, en un voluntariado donde íbamos a Bajo Flores y a Lugano a dar apoyo escolar los sábados por la mañana. También es totalmente, es decir, acceder a esos lugares, ir, conocer a diferentes niveles, es decir, ahí daba apoyo escolar de lo que se imaginan. Y generalmente era matemática, que no es mi fuerte, y ahí uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para enseñar matemáticas sin tener una base de matemática, ¿no? ¿Cómo logro empatizar con este alumno que necesita quizás un espacio físico que no lo tiene en su casa? Entonces, todo eso también enriquece a la hora de buscar nuevas herramientas para dar clases, ¿no? Muchas veces uno piensa que el alumno tiene todos los beneficios, que llega a la casa, que tiene un espacio físico, que puede disponer de todos los materiales didácticos, que descansó, que desayunó, que comió, pero en realidad no. A veces no nos damos cuenta que ese alumno quizás no tiene ese espacio físico en su casa, que el único espacio físico lo tiene en la escuela, y el docente tiene que parar un segundo y darse cuenta cómo es ese alumno, cómo es esa realidad. Y de contención, ¿no, Mariana? Un poco esa contención que el alumno a veces recibe por parte de algunos docentes o de docentes en general, ¿no? Que ayuda también a, como trayectoria escolar, poder transitar esa etapa. Me parece que claro, con eso... eso es lo interesante de conocer a los alumnos. Quizás lo que sucedió, supongo que a Sebastián le debe haber pasado lo mismo, en pandemia perdimos la conectividad. No más allá de la parte virtual, perdimos la conectividad con el alumno y observarlo, verlo, ver qué le pasaba. Yo no sé si te pasó vos, Sebastián, pero yo el año pasado fue frustración y angustia de no poder conectarse con el alumno, no poder conectarse quizás con colegas, de hecho, porque nosotros teníamos en el espacio, vos me preguntabas acerca del espacio en la institución escolar, tenemos diferentes espacios, los docentes como sala de docentes, reuniones, que el interactuar con otro colega nos permite también a nosotros saber la realidad que pasa a ciertos alumnos.
Y perder eso el año pasado y perder gran parte de este año, lo que vendría a ser conectarme con otro colega o conectarme con con alumnos, hace que se pierda ese vínculo humano, ¿no? Y somos como, pareciera como máquinas que ponemos actividades que tienen que resolver en una plataforma que se llama Classroom en este caso, y si no contestan, están en proceso, ¿no? Que es una de las... Pero detrás de eso hay una persona, detrás de eso hay un alumno, detrás de eso también hay un proceso en el cual se pierde el contacto humano, ¿no? Que muchas veces uno dice, bueno, esta entrevista no hubiese sido lo mismo si estábamos los tres tomando algo en un bar, por así decirlo. Porque quizás, no sé, veo el gesto de Agustina que me dice, che, no entendí tal cosa, ¿me puedes repetir tal otra? O no sé, o sale una anécdota o algo por el estilo. No es lo mismo, es otra cosa. Es algo que, bueno, también nos permite quizás estar en diferentes lugares y realizar esta entrevista. Hay cosas muy positivas y hay cosas que, bueno, con lo que implica el contacto humano se va perdiendo. Que quizás siendo adulto lo podemos resolver, pero siendo adolescentes y niños, cuesta bastante el tema de comprender qué le está pasando a los chicos, ¿no? Muchas veces les cuesta poner en palabras lo que está pasando, lo que tuvieron que transitar. Quizás me estoy yendo un poco de los temas de la entrevista, Sebastián. No, está bien. Yo te preguntaba como una repregunta porque, nada, me pareció muy interesante lo que estabas planteando. Con respecto a todas estas interacciones, no sé si lo había escuchado, porque estoy con mucho ruido acá y por ahí te lo preguntó. Con el tema de si participás o intervenís en algún proyecto, ¿cuáles son si participás en alguno de esos proyectos dentro de lo que es la institución escolar? Lo que son proyectos institucionales siempre se hablan, por lo general lo que es los proyectos institucionales es en base a cómo lograr mejor conectividad con los alumnos, cómo lograr de alguna manera empatizar con el programa bueno, el último proyecto es ver qué pasa con los alumnos 2020, ¿no? Cómo seguir su trayectoria escolar, ya que la gran mayoría de los chicos del 2020 no lograron conectarse y no lograron aprobar las materias, no solamente una materia en particular, sino que durante el año no lograron conectarse y al no lograr conectarse no lograron concluir lo que vendría el ciclo 2020. Entonces, el proyecto principal este año en todas las instituciones es buscar diferentes herramientas o formas de que el docente logre conectarse con estos alumnos que perdieron la conectividad para que puedan concluir el 2020 sobre todo, ¿no? Y el 2021 estamos transitándolo y también estamos viendo cómo llevar adelante lo mejor posible el programa y lograr de alguna manera volver a conectarnos para que estos alumnos no pierdan la escolaridad, ¿no? Porque muchos de ellos abandonaron la escolaridad. Bien, mira, este es, digamos, dentro del eje que nosotros tenemos armado, que se llama institución escolar, que son una serie de preguntas. Yo no sé si te digo todas o te voy nombrando algunas como te sienta más cómoda, pero te lo voy a empezar a describir. O sea, vos, ¿cómo describirías al equipo docente? ¿Cómo es tu relación con tus colegas? Y si hay espacios de trabajo conjunto, de intercambio y capacitación entre docentes. Y si lo hay, ¿cuáles son, digamos, no? Bien. Cuando tenés un cargo docente, hay una parte que tenés horas tenés lo que vendría reuniones docentes. Una vez a la semana se plantean las problemáticas de la institución y a partir de las problemáticas de la institución se van fortaleciendo. A ver, cada semana se ve diferentes situaciones, ya sea, capacitaciones para el docente, en este último tiempo se hicieron en forma virtual, quizás se vuelve en el último tiempo a la presencialidad, pero todas estas reuniones generalmente son los miércoles, en las últimas 2 horas de los miércoles, donde se hablan de diferentes temas. Entre ellos, ¿qué puede hacer el docente? ¿Qué tipo de capacitaciones, qué tipo de herramientas tenemos nosotros para llegar a conectarnos con los alumnos lo más genuinamente posible? Luego, espacios
donde puedo hablar con otros colegas. Antes de la pandemia teníamos diferentes reuniones interaliares, teníamos la posibilidad de hablar acerca de la planificación. Esto se hace en forma virtual algunas veces, y como volvimos en la presencialidad, muchas veces son los pasillos, pero ni siquiera tenemos un espacio físico para sentarnos en lo que vendría a ser recién ahora, lo que vendría a ser el aula de docentes. Pero yo todavía no fui, Sebastián, para que te des una idea. No me fui. Tenemos un espacio que sí usurpamos, que es biblioteca, que en realidad es como nuestra sala de docentes, por suerte, pero nos estamos adaptando, digamos. En principio vendría a ser virtual. Sobre todo hay un espacio donde se da la posibilidad de una vez por semana hacer estas reuniones docentes, donde hay un eje temático que generalmente es bajado desde la institución, y a partir de ahí hay como una especie de programa donde ves temas de capacitación, ves cómo manejar, por ejemplo, el Classroom de la mejor manera, diferentes programas, y después entre nosotros, entre los colegas, siempre encontramos la manera de poder encontrarnos, ¿no? Pero aunque no tenemos muchos espacios físicos por protocolo, ¿no? Porque seguimos en pandemia, tratamos de, por lo menos, tratar de vincularnos con el otro, ¿no? No, sí, claro. La otra pregunta que, digamos, sería, terminando, digamos, que es la institución escolar, es que, ¿cómo caracterizarías a la población de estudiantes que asiste a esta institución, desde tu punto de vista? Bien, la institución normal número 6 está ubicada en la zona de Palermo. La gran mayoría de los chicos es de la zona. Socioeconómicamente, algunos de los chicos están en una situación económica de clase media. No sé si te referís a eso. Sí, en tramos generales, es tu concepción de cómo lo visualizás, cuál es el Sí, contenido que tiene, o sea, el sociocultural, sí, económico, eso, viste, sí, uno como es docente lo mira. sí, son chicos que por lo general los padres están muy pendientes de la educación de sus hijos, y están pendientes en relación a lo que vendría a ser cómo se maneja el tema de la institución, porque, bueno, aclaro una cosa, yo aparte soy tutora en el curso, y se hacen reuniones con los padres se conectan, están muy pendientes de los alumnos en esta institución, en esta zona de Palermo. Ahora, al trabajar en otro sector de otra zona, en este caso es la zona del Abasto, la población cambia. Y al cambiar la población también cambia la manera, en este caso en la escuela Mitre es una escuela faro, es una escuela donde la gran mayoría de los chicos, algunos son repitentes o son de otras instituciones que fueron expulsados, y no hay un compromiso muy fuerte de parte de los padres en relación a sus hijos, porque la gran mayoría, ya explico, ¿no? Cómo cambia una institución siendo pública, ¿no? A 20 cuadras cambia un montón. Por ejemplo, en el Mitre, la gran mayoría de los chicos, hay una población muy grande de padres y madres embarazadas o que son madres, y a su vez trabajan. Están, por ejemplo, en tercer o cuarto año, ya tienen un trabajo más y más que van a la institución. En el normal número 6, en la población, la gran mayoría no trabaja, digamos, y sí tienen un nivel socioeconómico que les permite estudiar y estar pendiente de la parte educativa. No sé si se entendió, Agustina y Gerard, ¿sí? ¿Es correcto? Sí, sí, se entendió, perfecto. Agus, ¿querés avanzar con otro eje o querés hacer una repregunta con lo que estaba hablando Mariana? No, me había quedado pensando en esto que decía de cómo cambia la población. O sea, tengo contacto con otros docentes acá de Capital y siempre refieren a esto, capaz por 15, 20 cuadras, cómo se nota una diferencia muy marcada en los alumnos y alumnas, y también en la presencia o no de los padres por sus situaciones personales. Bueno, vos nos contabas que das... Perdón.
¿Me Nos escuchan, no? contabas. Sí. Sí, Sí, se se va. escucha bien. Estaba perdiendo yo la conexión, perdón. Está bien. Nos contabas recién que vos estabas dando la materia de formación ética y ciudadana. Y yo me quedé pensando en, o sea, ¿cuáles considerás vos o como parte del programa que son los contenidos más centrales de la asignatura? El programa, hay varios temas. Los centrales vendría a ser la conformación de una sociedad a través de un Estado de derecho, es decir, la importancia de entender el concepto de Estado y a partir de ahí el Estado de Derecho. Por eso, cuando conformamos el Estado de Derecho, yo me baso en normas jurídicas, en este caso de la Constitución Nacional, y a partir de ahí trato de que los chicos comprendan la norma sin repetirla de memoria. Es decir, a partir de que ellos empiezan a comprender qué implica vivir en sociedad, qué implica vivir con ciertas normas, por qué obedezco las normas, por qué de repente estas normas aparecen y pueden ser cambiadas, cómo pueden ser cambiadas, y pensar por qué aparecen las normas, por qué estas normas se dan y se tienen que dar en la formación de un Estado de Derecho, la importancia de un Estado de Derecho y por qué a veces, por ejemplo en Latinoamérica y en Argentina, este Estado de Derecho no existió. A partir de ahí, otro de los ejes principales en formación ética y ciudadana vendría a ser el concepto de ciudadanía. Una vez que comprendo qué implica vivir en sociedad, se empieza a dar hincapié qué implica ser ciudadano, involucrarse en la sociedad que me toca vivir. Yo tengo varios alumnos que vienen de diferentes países, en este caso tengo varios alumnos que vienen de Venezuela. Entonces, empezar a involucrarse con una sociedad que no es la sociedad que ellos vivieron durante toda su infancia es, bueno, ¿cómo me empiezo a involucrar? Entonces, a partir del concepto de ciudadanía, empiezo a marcarles qué implica el vivir ellos en la escuela, ¿no? ¿Qué implica estos movimientos estudiantiles? Por eso hablo de lo que vendría a ser los centros de estudiantes, los movimientos estudiantiles, qué implica la importancia de un delegado. A partir de ahí, a veces se hace como una especie de proyecto donde se invita a los alumnos a que participen, a que se postulen como delegados y a partir de ahí empezar como una votación y a partir de ahí conectarlos con la importancia de los partidos políticos y el sistema democrático, ¿no? Se da hincapié en ciertos artículos, obviamente siempre acompañado de la Constitución Nacional, de por qué es tan importante la participación política en cuanto como ser ciudadano y cómo me puedo involucrar, no solamente votando, no, como la participación política y la participación empieza desde estar en un aula, involucrarme con un docente, cuáles son las problemáticas de la institución y cómo puedo resolverlo siendo estudiante, ¿no? Más allá de votar o no votar, cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y cómo puedo responder. Y termina, otro de los ejes muy importantes es el concepto de derecho y derechos humanos. Yo suelo terminar en segundo año con lo que vendría a ser derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que ellos tengan recursos de qué pasa cuando se ven violados sus derechos y cuando son los adultos, o qué pasa cuando hay ciertos conflictos dentro de la familia, a dónde puedo recurrir la figura del abogado del niño, qué diferentes instituciones tienen ellos para recurrir frente a diferentes violaciones que se da. En este eje de pandemia nosotros vamos a reforzar qué pasó con diferentes violaciones de derechos de niños, niñas y adolescentes en pandemia, para que también ellos sepan qué significa y poner en palabras el maltrato, cuáles son sus derechos, cómo pueden defenderse siendo menores de edad. En cuarto año se da hincapié en derechos humanos, pero se agrega lo que vendría a ser legislación laboral. Se da mucha importancia porque generalmente en cuarto año empiezan a tener sus primeras experiencias en el ámbito laboral y ya en tercero se empieza a ver una de las unidades que vendría a ser legislación laboral. Entonces se empieza bueno, cuál es el origen en relación a la importancia de la legislación laboral, cuáles son esos derechos, es decir, no es cuáles son, se empieza con el famoso artículo 14 bis y a partir de ahí se empieza a analizar estos derechos sociales, estos derechos individuales que tienen en el ámbito laboral y a partir de ahí a veces se ven casos, porque generalmente los chicos empiezan con su primera actividad en el ámbito laboral puede ser repartidor
puede ser en una cadena de fast food, y a partir de ahí ver, bueno, a ver, cuáles son las condiciones laborales, qué pasa cuando empiezo a formar, y a partir de ahí, bueno, sería el cierre en cuarto año. En segundo año yo le doy mucho hincapié a lo que vendría a ser derechos humanos, garantías constitucionales y sobre todo los derechos del niño, niña y adolescente. A mí me interesa mucho esa parte, porque también el alumno, a medida que tiene más información, empieza a tener mucho más poder en relación a cómo decidir sobre él. No sé si estoy contestando Mariana, bien. te hago una consulta con respecto. Sí, sí, no, Sí. perfecto. Con respecto a las cursadas, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu dinámica? ¿Te gusta trabajar más grupal, individual? ¿Y cuáles son o sea, qué formas de evaluación también utilizás? Bien. Y teniendo en cuenta eso, ¿cuáles considerás que son para vos los principales problemas o dificultades que aparecen, digamos, en el dictado de la asignatura? Sí, la primera, voy a empezar por el principio. La primera parte del año suelo tomar individual, suelo tomar exámenes individuales. En el caso de la pandemia fueron trabajos prácticos individuales. Ahora retomando un poco la presencialidad y en esta segunda parte, y ya conociendo más a mis alumnos y teniendo un diagnóstico del curso, estoy tomando grupales. A ver, otra de las preguntas era relacionado a ver si me las recordás. Sí, a la, ¿Qué forma de no, a la evaluación tomás? dinámica, sí, bueno, eso relacionado con la dinámica del grupo y considerando las dificultades y problemáticas que esos alumnos tienen, que influyen, creemos, muchas veces en su, ponerle desempeño, entre comillas. Bien, suelo al principio de la cursada tomar en forma individual, ya sea en forma escrita, trabajos individuales. La segunda parte del año, que vendría a ser agosto, septiembre, octubre y noviembre, suelo tomar exámenes grupales y exposición oral. ¿Por qué? Todo lo que es defensa oral para mí es muy importante, porque es la manera también de expresarse, no solamente en forma escrita, que se entrega en forma escrita, sino la defensa oral y también cómo trabajan grupalmente. Al principio el diagnóstico es individual, lo cual después se le hace una entrevista al alumno diciendo, bueno, a ver, ¿cuáles son tus falencias? Acá hay un problema en cuanto a la redacción, a la comprensión, se puede avanzar en esto, en forma individual. Ya a fin de año, como tengo un diagnóstico general del alumno, suelo hacer exposiciones orales. Y suelo hacer exposiciones y trabajos grupales donde a veces les doy la posibilidad a ellos a tomar hincapié en temas de la actualidad que les gustaría analizar. Por ejemplo, en el tema de ciudadanía vemos diferentes asociaciones no políticas donde ellos se pueden involucrar. Entonces investigan acerca de agrupaciones de género como Ni Una Menos, o por ejemplo salió el tema del DNI no binario, o temas del maltrato animal, o cuestiones de relación a agrupaciones de inmigrantes, qué tipo de asociaciones tienen. Entonces a partir de ahí tienen la posibilidad de indagar algo que les llama la atención, pero siempre en base a un contexto teórico que se le da al docente y una guía de preguntas y un montón de cosas. Se le da también, es decir, por ejemplo, en pandemia, y lo sigo utilizando actualmente, es utilizar una plataforma que se llama Classroom. Se sube todo el material en forma digital, también se suele dejar en fotocopiadora para que tengan la posibilidad de que tengan un formato papel. Y ellos tienen el material para después analizarlo y desarrollarlo. Se suelen hacer también actividades en clase de análisis de diferentes casos para que puedan de alguna manera también interactuar. La clase suele ser dividida de dos maneras: la parte expositiva, que es la parte donde uno expone el tema, lo desarrolla, y la parte donde sería la parte práctica, donde se suele dar una actividad para resolver entre 20 y 15 minutos y después hacer una puesta en común de cierre de lo que vendría a ser si se entendió o no, si se comprendió el tema. En clase se suele hacer una evaluación y uno ya sabe qué alumno comprende o no, qué alumno está trabajando o qué alumno no. Y a partir de ahí, bueno,
Después se toman las diferentes formas de evaluar, que ya sea en forma escrita, en forma de trabajo práctico individual o grupal, y en forma expositiva oral, que es la parte del año donde yo suelo insistirle a mis alumnos que se animen a hablar, que es lo más difícil, digamos. Recuerdo mi carrera, que creo que nunca tuve una defensa oral de ningún trabajo, excepto una, y es lo que más cuesta, porque hay que enfrentarse con tus otros colegas o con tus compañeros y decir, hola, ¿qué tal? Tengo el poder, a ver, préstame atención, ¿cómo haces? Y suele ser, a veces son muy vergonzosos, a veces es la primera vez que se enfrentan al curso. Me ha pasado también todo lo contrario, que han tomado dominio y que se han empoderado y me han hecho una clase magistral espectacular, que digo, ¿por qué no lo filmé? Pero bueno, es darle también el espacio al alumno también, para en ese caso ver sus inquietudes en relación y si se está conectando o no con la materia. ¿Por qué? Porque una de las problemáticas que vos mencionaste es que es una materia que muchas veces la ven como abstracta. ¿Qué significa esto? Que les cuesta volcarlo a la realidad, porque su realidad vendría a ser la escuela, sus amigos, el club y la casa. Y como que les cuesta esto de, bueno, ver el noticiero o buscar información, porque realmente su mundo no es la realidad quizás de un adulto que mira noticieros, se informa en forma nacional, internacional, las diferentes medidas, o está atento de lo que está pasando. Y quizás tampoco todos los adultos son iguales, porque quizás algunos ven fútbol, ven el pronóstico y no ven el resto del noticiero. Entonces, quizás un alumno donde no se habla de política, o un alumno donde no se tocan ciertos temas, o porque no tiene contacto con el adulto, porque el adulto trabaja, muchas veces este tipo de materia de formación ética y ciudadana suele ser muy ajena, y de hecho te ponen un freno y te dicen, bueno, profe, para mí me resulta muy difícil, más que matemática, ¿no? Que uno dice, ay, no, ¿cómo entendés matemática y no mi materia? Decís, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque realmente ellos no tienen un vínculo con la sociedad y no lo comprenden de la misma manera y no logran conectarlo. Por eso yo siempre trato de ver las problemáticas que se dan dentro de la institución, dentro del aula, tratando de ver el diálogo, conectarse con el alumno y ver de alguna manera, empatizar y decir, bueno, ¿cómo lograr su atención para que la materia no sea repetir de memoria y que lo pueda comprender y volcar en un examen donde, bueno, le quede algo de la materia, no que pase los años? A ver, esta materia se da desde primaria, ustedes saben que se da lo que vendría a ser el área de sociales, se fortalece en primero, segundo, tercero y cuarto año de lo que vendría a ser la parte de secundario, y depende qué carrera terciaria, universitaria o no universitaria, se suele tocar ciertos temas en relación al derecho y lo que vendría a ser el contacto con la ciudadanía. Si no, después ya en diferentes carreras, muy pocos ven temas de derecho. Se fortalece mucho en el ámbito del secundario, y por eso para mí es tan importante, porque doy esta materia y a mí me resulta sumamente apasionante. El tema es no repetir, porque la norma jurídica puede cambiar de la noche a la mañana, ya lo vimos. Te viene una pandemia y los artículos del artículo 14, que uno dice, tengo libertad de tránsito, tengo libertad de trabajar, tengo libertad a la educación, desaparecen. Entonces, a partir de un decreto de necesidad de urgencia, a través de una emergencia que vendría a ser la pandemia, eso que vos estuviste enseñando de los derechos individuales, desaparece. Entonces, vos tenés que adaptarte a eso y tratar de explicar por qué cambiaron las reglas de juego de esta sociedad que está en parate, digamos. No se sabe mañana qué va a pasar. Entonces, uno como docente también tiene que lograr captar la atención de estos alumnos en base también a la realidad que les toca vivir. No sé si voy bien o estoy hablando de más. No, re No, bien. está, más que nada, me preocupa por tu tiempo, más que nada. Nosotros todavía nos quedan dos ejes completos que en esta manera estaríamos entrando al eje de enseñanza virtual, que digamos ya sería la etapa de pandemia. Y mi pregunta son... Perdón, igual antes ya, de que sí. sigas, yo me quedé con una cosita que te quería preguntar, que es que
o sea, esa relación que vos tenías o que tenés con tus colegas, que nos comentabas que es muy buena, que muchas veces es muy fluida para ver las problemáticas de la institución y de los alumnos y de las alumnas. Y nosotros queríamos saber si vos planteabas en los cursos en los que das alguna actividad interdisciplinaria, o sea, con otras materias, o si lo Sí, pensaste en sí, algún momento. sí, en segundo año nosotros tenemos lo que se llama Escuela del Futuro. Dentro de la Escuela del Futuro tenemos lo que se llama una especie de taller. Este taller convergen diferentes colegas. Yo trabajo con el área de geografía e historia. Entonces, entre los tres tenemos un momento que sería la parte de planificación y frente a un tema se logra ver las diferentes aristas en el área de sociales, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad estamos viendo problemáticas ambientales. Dentro de las problemáticas ambientales yo doy el tema de lo que vendría a ser la reglamentación, cuál es la importancia de los estados en base a involucrarse a diferentes tratados internacionales, en base al tema de las problemáticas ambientales. En el área de geografía se ve qué pasa, por ejemplo, con la deforestación, el derretimiento de los glaciares, el problema del petróleo, y en historia vemos el tema de la contaminación desde la Edad Media, ¿no? Desde que empezó la conformación de las ciudades, y cómo se fueron adaptando las ciudades para poder adaptarse, vivir en sociedad y no ser tan contaminantes, ¿no? En la Edad Media lo que planteaba el profesor de historia en su momento era que se empieza a hacer estos burgos, estas ciudades, que no tenían cloacas, que no tenían agua potable, y a partir de ahí aparecían las diferentes enfermedades. Y por eso también a veces conectamos con el tema de las pestes, que esta no vendría a ser la única pandemia, sino que también el vivir en sociedad y no darse ciertas cuestiones de higiene generaron diferentes pestes a lo largo de la historia. Entonces, siempre, sobre todo en segundo año, es muy interesante esta relación interdisciplinaria con diferentes materias, y eso es lo que hace más rico en esta área de lo que vendría a ser la escuela de futuro. En cuarto año, lo que suelo hacer con diferentes colegas es unas jornadas que se llaman jornadas ESI. Estas jornadas, que son en forma obligatoria, lo interesante es tratar problemáticas relacionadas a lo que vendría a ser cuestión de género, el tema de sexualidad, y tratamos de hablar con diferentes colegas, por ejemplo, profesores de biología, profesores del área de, no sé, del área también de historia o de geografía, y tratar de dar con otros colegas estos encuentros con los estudiantes, para que de alguna manera también hablar de temas que no se hablaban anteriormente. Por eso es tan importante para mí estos espacios con otros colegas. Primero porque te permite no estar cerrado en una burbuja y que seas la única materia y decir, ay sí, porque lo mejor que puede pasar. Sino que también la mirada de otros colegas te permite a vos decir, bueno, ¿cómo se puede proyectar esto de diferentes maneras? Un mismo tema, proyectarlos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuestión de género, binario. Bueno, ¿cómo me puede ayudar una profesora de biología a tratar el tema de la sexualidad? ¿Cómo puedo tratar el tema de esto tomado a la parte de la historia? ¿Cómo se puede dar en formación ética y ciudadana los derechos de género en relación, por ejemplo, al voto de la mujer? Y a partir de ahí conectarlos con otras materias. Quizás con matemática cueste un poco más, con química un poquito más, pero siempre hay que darle la vuelta, ¿no? En química tenemos mujeres que se fueron formando en cuestión de género, que fue muy difícil, Madame Curie, y a partir de ahí darle un toque, pero bueno, exactas con sociales a veces cuesta un poco, pero bueno, hasta con arte, si uno tiene la posibilidad de hablar con profesores de música, profesores relacionados a artes visuales, si tocamos un tema cuestión de género, se puede ver el género de la mujer en la pintura, en la música. Digamos, es muy importante siempre hablar con diferentes colegas, porque de alguna manera uno deja de estar cerrado en su materia y puede hablar y ver diferentes aristas. Y bueno, como, ¿no? Involucrarnos con
con otros colegas. Es muy importante eso, para mi punto de vista. Bueno, ahora sí empezamos como con la parte más fuerte, que es lo de la enseñanza virtual y la bimodalidad en relación al año pasado y este año. Y la primera pregunta que nos surgió a nosotros es ¿de qué manera se mantuvo a nivel institucional la continuidad escolar durante el 2020? Y bueno, ¿cuáles son las distintas dificultades que afrontaron? Más allá de que vos comentaste algunas cosas, nos gustaría profundizar un poco más. Bien, marzo 2020 nos anuncian que suspenden todo tipo de actividades por tema de pandemia. Algo nuevo y novedoso para nosotros. La gran mayoría de los docentes teníamos una capacitación en el área virtual, pero no era, es decir, la computadora, para que tenés una idea, en el área particular mía, era solamente para guardar algunos archivos y nada más. Terminó siendo mi mejor amiga, lamentablemente. Por suerte yo tenía computadora, algunos colegas no han tenido computadoras, lo cual implica también que algunos estudiantes o estudiantas, en este caso, no tengan dispositivos, es decir, más allá de un celular que puede ser que tenga algún alumno, la gran mayoría de los alumnos que conozco tuvieron que pedir prestado a la institución, tuvieron que pedir, no sé, tenían un celular por familia, del cual algunos eran varios hermanos. Fue bastante difícil el 2020 en cuanto al principio, se suponía que eran 2 semanas, las cuales esas 2 semanas se iban a recuperar al volver a la presencialidad. Esta presencialidad no volvió hasta el 8 de marzo en mi caso particular, porque tengo segundo año, cuarto año tardó un poco más en volver a la presencialidad. Pero todo el 2020 la parte virtual fue un poco frustrante, se generó mucha ansiedad, en mi caso también particular, porque yo trabajo con mis alumnos y al no poder trabajar con mis alumnos, al no poder conectarme con mis alumnos y al no tener directivas claras de parte de la institución, porque la institución tampoco tenía directivas claras, llegó un momento que en mi caso particular generó mucha ansiedad, porque no sabía cómo manejarme, no sabía qué hacer, qué aplicación utilizar, si utilizar Zoom, Meet, Mails, WhatsApp, no tenía idea, digamos, no tener contacto con otros docentes, no tener mails, miles de mails que mandaban resoluciones que vos decías, bueno, y todos los días cambiaban. Generó mucha ansiedad de mi parte. Cuando logré ya a mediados de mayo tranquilizarme y saber que esto iba para largo, a partir de una aplicación que es Classroom, logré conectarme con los alumnos. Cada institución, a su vez, cada institución tenía su forma de conectarse con los alumnos, ya sea por un blog de la institución, ya sea por mails a un coordinador y coordinador a los alumnos, lo cual también generó un retraso en la conexión, se fue perdiendo y diluyendo, hasta que, bueno, uno empieza a darse cuenta que podía hacer Meet, que podía hacer presentaciones, que podía hacer un montón de cosas, que también el docente empezó a darse cuenta de todas las facilidades y cómo adaptarse para llamar la atención del alumno. Esto llevó un tiempo, en mi caso particular, un mes y medio, más o menos, hasta que me adapté y me puse como hacerlo. En lo que vendría a ser normal número 6, por suerte tuvo un muy bueno, también como explicaba antes, socioeconómicamente la gran mayoría de mis alumnos tenían computadora o tenían un celular, entonces un dispositivo del cual yo me pude comunicar desde el principio, en este caso, mandar las actividades y que pudieran realizarlas. En el caso de otras instituciones no fue así. De hecho, casi el 75% de los alumnos no lograron conectarse ni cumplir con la materia y quedaron en proceso del 2020, ¿no? Porque no tenían dispositivo o porque no lograban conectarse o no lograban comprender cómo utilizar el dispositivo tampoco. Entonces logró que se rompiera ese vínculo con el alumno.
esto también dependía de la institución y dependía también de cómo se bajaba de línea en relación a cómo conectarnos con los alumnos. El 2020 fue adaptarse de alguna manera, readaptarse radicalmente a la manera que nosotros estábamos acostumbrados. De hecho, yo conozco colegas que han hecho, que han bajado programas de YouTube para hacer, por ejemplo, en el caso de una profesora de matemática de otro colegio, de otra institución, empezó a hacer audios y videos de YouTube para llamar la atención de sus alumnos. En el caso mío, traté de mostrar audios también. Les di mi celular particular, hicimos grupos, trataba de utilizar diferentes plataformas porque no todos tenían la misma conectividad, digamos. Algunos quizás accedían a un audio de WhatsApp, pero no podían bajar el archivo porque no tenían capacidad en su celular, por así decirlo, o no tenían computadora donde poder realizar la actividad. Entonces, individualmente cada alumno tenía una problemática diferente, lo cual nosotros no estábamos acostumbrados. Nosotros dábamos la clase, tratábamos de explicar el tema, lo desarrollábamos y de ahí se hacía una actividad y se resolvía dentro de la institución. Ahora, nos teníamos que adaptar a la realidad de cada alumno dentro de su burbuja y ver cómo lograr de alguna manera enseñar, que de hecho se desvirtuó completamente, porque llegó un momento que ya no sabíamos qué más hacer. De hecho, llegó un momento que la ansiedad no parte de mi caso, sino que también los alumnos, al ver que, por ejemplo, se pasó de lo que vendría a ser de evaluar trimestralmente a cuatrimestralmente, es decir, se cambió la forma de evaluar en cuanto a los tiempos, y cuando los chicos sabían que se estaba por cerrar la nota, te mandaban mensajes a cualquier horario. Entonces, uno, como sabía en la situación que estaba pasando el alumno, trataba de contestarle para que sepa, bueno, tranquilo, vas bien. Esto implicó que esté trabajando prácticamente 24/7, es decir, 24 horas por 7 días de la semana, de lo cual, al no poder salir, eso lo que hacía es sobreexigencia en el área del ámbito laboral. Fue muchísimo más trabajo. Y en la actualidad sigue siendo mucho trabajo porque nosotros a veces tenemos alumnos exceptuados que tenemos que darle la posibilidad de que sepan qué estamos viendo en clase. A principio de año se dividieron en burbujas, esto que implicaba que en un curso de 20 había 10 y 10 una semana y otra semana. A veces teníamos que dar virtual, teníamos una computadora dentro del aula donde estaban conectados virtualmente algunos de los alumnos que estaban exceptuados, y teníamos presencial y teníamos que a su vez subir al Classroom la actividad que aquellos que no lograron conectarse supieran qué estábamos dando. Entonces, en el 2021 no solamente se incrementó la parte virtual, sino que se dio esta bimodalidad donde el docente se tuvo que partir en 20 pedazos para poder llegar a la exigencia que te piden las instituciones, que las instituciones obviamente tienen que vienen de arriba, ¿no? Digamos, llega un momento que uno hace lo que puede, pero también estamos sobrecargados en el área del trabajo, ¿no? No sé si contesto a tu pregunta. No, sí, re bien, súper completa, la verdad que sí. Después, mientras que hablabas, yo pensaba en que si en algún momento tuviste que hacer alguna adecuación del programa o de lo que vos tenías planificado en relación a la virtualidad. Como nos comentabas recién, claro, o sea, por lo que parece sí, porque hasta que todos los alumnos y alumnas, incluso los y las docentes, se pudieron adaptar a esa situación, pasaron varios meses, pero en tu caso particular, con esta materia, ¿hay alguna adecuación que hiciste del programa? El programa traté de darlo completo.
algunos quizás de los temas no pude profundizar como a mí me gustaría, porque no es lo mismo profundizar un tema en forma presencial que en virtual. Se les dio los recursos a los alumnos, se les daba clases por Meet, pero la profundización de los temas no fueron los mismos que en la parte presencial. La parte virtual no permitió profundizar en sí los temas. Los temas se fueron dados. En mi caso particular yo di los temas, y hasta creo que di de más. No sé si está bien, pero me entusiasmaba y entonces lo conectaba con el tema de la pandemia. Pero claro, yo me entusiasmaba. El alumno quizás del otro lado no le veía ni siquiera la cara porque no ponía la cámara. Entonces, claro, en mi caso particular, lo que hice fue tratar de ver lo que estaba pasando en contexto y readaptar en el sentido de, bueno, a ver, yo estoy dando derechos individuales, sociales, estoy dando derechos relacionados a diferentes contextos históricos, cómo se puedan adaptar en pandemia, y yo me entusiasmaba, pero del otro lado quizás no había la misma respuesta. Pero bueno. No, la pasión te lleva a hacer ciertas cosas que por ahí los chicos por ahí no. Te dicen que por ahí sos un poco, viste, no, tenés una profesora que es demasiado exigente, no, pero es un poco la pasión que a veces yo no entiendo. Yo creo que dentro de lo que es la enseñanza virtual, contestaste todas nuestras preguntas. Yo quería profundizar en la última con el tema de la calificación, el método o sea, ¿cuáles fueron tus criterios de calificación que utilizaste vos teniendo en cuenta, obviamente, la enseñanza virtual? Porque es muy difícil teniendo en cuenta las dificultades y las diferentes situaciones personales con el tema de la conectividad de los chicos, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste un seguimiento de eso? Bien, el año pasado había solamente, la forma de clasificar era en proceso aquellos alumnos que no se habían conectado o no habían cumplido con la materia de entrega de trabajos o aprobado los temarios suficiente, y a ver si va a acordarme, en proceso suficiente y... No te lo tendría que decir yo, pero fue avanzado. Avanzado, perdón. Y avanzado. En la actualidad tenemos una parte de valoración que es también en proceso, aquellos que no llegaron a cumplir con el temario suficiente y avanzado. Y se está empezando a poner nota numérica con el cierre del cuatrimestre. ¿Qué hago yo? No pongo a plazo. No estoy poniendo a plazo, estoy poniendo un mínimo de 4, porque considero que muchos alumnos realmente con el tema de la conectividad o con el tema de la no presencialidad han perdido cierta forma de adquirir el contenido, y eso es ajeno a lo que vendría a ser al poder asistir a la escuela y de alguna manera lograr evaluarlo como corresponde. Entonces, ahí hay un conflicto de los cuales a mí me genera, ¿no? Yo no sé si el alumno, por ejemplo, me han pasado casos particulares que el alumno realmente tiene que salir a trabajar o no logra conectarse o realmente le cuesta la materia porque necesita que el docente le explique, pero quizás en el horario que se tendría que conectar no tiene internet. Es muy difícil evaluar eso. ¿Cómo se evalúa eso si no tengo al alumno, no tengo el alumno que evaluar? Porque no sé cuál es la problemática. Entonces, en mi caso particular, yo no suelo poner a plazo, pongo un 4, y después, que sería para mí en proceso, una persona que está en proceso, que ya en algún momento va a adquirir ese conocimiento para aprobar la materia, o bueno, va a quedar en proceso, digamos, porque 4 no aprueba la materia. Suficiente. Sabés que sos la profesora preferida de muchos ya cuando no pones a plazo. Es que no he puesto plazos. No, entiendo, entiendo la situación, no, eso solamente... Estoy hablando de la situación 2020 y 2021, ¿no? Y sobre todo con alumnos que yo sé que no han asistido por cuestiones de conectividad, no podían conectarse, sobre todo chicos de cuarto año que tardaron en el tema de la presencialidad, ojo, porque la presencialidad en cuarto año
se va a dar a partir de agosto, se va a dar, sí, en diferentes instituciones a partir de agosto en Capital. Yo estoy hablando en Capital y estoy hablando de cuarto año, y en segundo año sí, ya fue presencial a partir del 8 de febrero que estamos trabajando con Sebastián. Ya no veo la hora de vacaciones, chicos, pero bueno, desde el 8 de febrero volvió presencialidad, burbujas, esta bimodalidad de virtual presencial, y lograr subir el tema. El tema de clasificar en este año y medio que se está dando desde 2020 a 2021 es complejo, digamos, porque hay una serie de factores externos que exceden, en este caso, poder evaluar a un alumno cuando en realidad no se sabe por qué no se conectó, digamos. Individualmente muchos de los alumnos tienen una serie de problemáticas y hay que estar atento a sus problemáticas individuales. ¿Contesto tu pregunta, Agustina? Sí, Mariana, ¿y cuáles fueron tus instrumentos de evaluación del año pasado, del 2020? En el caso de normal número 6, que fue muy diferente al Mitre, sí, fue la entrega de trabajos prácticos. No tomé evaluación, es decir, las evaluaciones, viste que a veces se puede dar el tema de evaluaciones un tiempo limitado, cortito, que contesten y para que no se copien. Y defensas orales, que fue bastante difícil que se conectaran y defender oralmente. La gran mayoría de los chicos del normal número 6 lograron, de hecho me quedaron muy pocos alumnos en proceso. No fue lo mismo que en el Mitre, ¿no? Otro colegio que queda en la zona de Abasto y que fue cuarto año, que casi el 75% de los alumnos quedaron en proceso. Muy diferente, digamos, la manera en que cumplieron ciertos alumnos, en este caso de la Escuela de Palermo, de la Escuela Normal número 6, que sí lograron los objetivos y sí lograron adquirir, por así decirlo, los conocimientos y sí hicieron las actividades, pero fue muy diferente en la Escuela Mitre, muy diferente. Bueno, nos queda el último eje que habla sobre la bimodalidad. Igual, o sea, muchas de las cosas que nosotros capaz tenemos acá ya las has comentado o las has abordado, pero bueno, hay algo en especial en lo que me gustaría profundizar a mí, por lo menos, que es que cómo se llevó a cabo desde tu perspectiva, para los estudiantes, la vuelta a la presencialidad, o sea, pasar de toda su vida contemplar a la escuela como un espacio donde, bueno, voy 4, 6, 5, 6 horas a la escuela, me vuelvo a mi casa. ¿Cómo pasaron de eso, a estar totalmente encerrados, a volver a la presencialidad en burbujas y después a salir de esas burbujas? ¿Cómo lo percibiste vos? Bueno, volver a la presencialidad después de haber estado confinados durante meses fue, al principio, como fueron en burbujas, fue un poco organizado, digamos. Estuvo organizado, había la posibilidad de hacer en burbujas un curso de 24 alumnos o 22 alumnos, dividirlos en dos, fue de alguna manera, en mi caso particular, una mejor organización, porque de alguna manera en la hora que estaba dando la materia podía visualizarlos bien, teníamos un espacio físico perfecto y estaban contentos, digamos, por así decirlo, y el hecho de que si les preguntaba si les gustaba más la parte virtual o presencial, ellos preferían la parte presencial. Pero cuando volvieron las dos burbujas, es decir, cuando estaba el curso completo, se pusieron muy felices, no sé cómo explicarlo. Tuve un día que, de hecho, no estaba acostumbrada de estar con de cursos de 30, de 20, a estar sin curso, es decir, virtualidad, y pasar a tener burbujas y de repente a tener una sola burbuja, es decir, a tener solamente un curso, fue como, para mí, una sensación de juventud, ¿no? Pero de repente se me juntó todo y me costó como organizarme de vuelta. Ellos se notaban
que extrañaban el estar con el par, el estar con su compañero. Y se notó en el último tiempo, sobre todo, no sé si el día acompaña o los días acompañan, la fraternidad que extrañaban, el hecho de poder conectarse, no tanto porque el docente les esté enseñando algo súper interesante, sino porque realmente extrañaban para mí el contacto con su par, que no lo encontraban en su casa y que no lo encontraban en una computadora o en un chat. ¿No? Por más que muchas veces ellos se conectan o se encierran en su mundo en juegos o en TikTok, que te dicen, profe, es lo mejor que las nuevas aplicaciones, necesitaban por lo menos ese espacio de conectarse con el otro, que es lo que yo noté cuando se juntaron de repente las dos burbujas, que fue como una fiesta, no sé, de repente yo tengo tutoría y los suelo sacar al patio para que no estén en el aula, por más que el aula a veces es grande, ¿no? Tiene sus comodidades. Y era como, no sé, se empezaron a bailar, se empezaron a cantar, y yo decía, wow, ¿no? Algo que es totalmente normal en la juventud, ¿no? Pero lo manifestaron de esa manera. No sé si contesté a tu pregunta, me fui. No, re bien, no, porque además se ven otras cosas, digo. Yo calculo que si no pasara todo esto de la pandemia, incluso capaz podríamos acercarnos nosotros y verlos con nuestros propios ojos y debe ser lindo ver cómo esa transición de, mientras que hablaba yo pensaba que más allá de que los chicos muchas veces dicen, uy, me tengo que levantar temprano, ir a la escuela, pero cuando no lo tienen, después extrañan esa cosa de, bueno, estar con alguien que entiende lo que te está pasando, que le pasa lo mismo que a vos, que pueden compartir un montón de cosas, capaz que era lo que vos decías, no tanto estar en la escuela y decís, ay, este tema me súper interesa. No, era como, bueno, aprender desde otro lado, estar ahí a la par. Sí, es emocionante incluso, ¿no? Cuando te escuchaba hablar era emocionante. Sí, sí, yo noté eso, noté que por un lado la organización de las dos burbujas para mí estuvo bueno por un lado, porque de alguna manera me organizó en cuanto a cómo dar la clase y poder como estar pendiente de cada uno de mis alumnos, porque eran pocos y de hecho a veces faltaban, pero tener un curso de 10 es como, wow, la gloria. Hasta de repente. Bueno, Pero creo el que... tema es, sí, se va. No, quería decir... No, Ah, Jera, no, está bien. perdón. No, creo que pasamos todo por esa etapa, inclusive a nosotros nos pasó, cuando estuvimos encerrados, a mí en lo personal también me pasó lo mismo, estuve encerrado 4 o 5 meses, 4 meses seguro, y después cuando volví a la presencialidad en el laburo, en respecto, fue como, volví de vuelta como un poco en la parte de la vida, y me imagino los chicos en el sentido de estar con sus padres, ¿no? Quería retomar con el tema de con la vuelta a la normalidad, ¿no? Que es claro que la normalidad como la conocíamos no va a retomar a la brevedad. Por ello surge el interrogante, de acuerdo a las preguntas que nosotros hicimos, ¿no? ¿Crees que las formas en las que es abordada la transposición didáctica debe cambiar? ¿Pensás que los actores escolares deben cooperar para generar nuevas formas de enseñanza y aprendizaje? Todo el tiempo cambia. Lo que pasa es que ahora lo vimos más abruptamente con respecto a la pandemia, pero nosotros como docentes nos tenemos que adaptar a que vamos a pasar por diferentes generaciones, estas generaciones tienen diferentes inquietudes y van a tener diferentes proyecciones laborales. Que en pandemia nosotros se nos dio vuelta a la parte tradicional nuestra de cómo dar clases con la tiza y el pizarrón, no significa que el docente siempre se tiene que adaptar a diferentes maneras pedagógicas a enfrentar ciertas problemáticas. Lo que pasa es que fue muy abrupto. Eso no significa que nosotros a medida de que vamos avanzando tenemos diferentes capacitaciones. Lo que pasa es que fue muy abrupto este cambio en el eje y sobre todo lo que va a pasar de acá a futuro. No sé si estoy contestando tu pregunta. No, sí, Mariana, me estás perfecto. Clarísimo. De hecho, avancé con el tema de las preguntas porque como que contestaste lo que teníamos yo considero que lo que teníamos a preguntar. Es como que abarcaste muchas de las preguntas que nosotros teníamos a plantear
Y, bueno, eso está buenísimo. Pero sí, que está claro que me lo respondiste. Yo quería Sí, retomar algo, Mariana, sí, decime, que Seba. tenía que ver con vos. Estabas hablando un poco sobre lo que fue tu regreso al aula como docente y yo me pregunto, vos cómo recuperaste los contenidos del año pasado con tus Mm. estudiantes de este año. Vos recibís a un curso segundo año que atravesaron formación ética de primer año. ¿Vos cómo te manejaste en esa situación? Sí, yo no doy es decir, no doy por sentado que ya, ¿cómo explicarlo? No doy por sentado que el alumno, no puedo explicarlo, a ver, déjame pensarlo. Cada tema que doy, no doy por sentado que lo sepa, digamos. Desde lo más básico, desde cómo se lee la Constitución, cómo es el índice, muchas cosas suelo retomar, digamos. Y suelo preguntar a mis alumnos, sobre todo al comienzo de las clases, ciertos temas. Para entender ellos cuál es su saber previo. Muchas veces este saber previo viene de años anteriores o viene de que quizás tienen familias que están involucradas en relación a lo que vendría a ser la materia, entonces depende de la participación, logro de alguna manera hacer un diagnóstico, pero cada tema para mí es como, bueno, retomo y trato de empezar, bueno, cuando hablamos del concepto de derechos, de dónde viene, cuál es el origen del derecho, cuál es el origen de la palabra y a partir de ahí cómo se va dando el derecho a lo largo de la historia y tomo conexiones y de alguna manera interactúo con el alumno para ver si ese saber previo ya lo tenía desde años anteriores, en este caso primer año, si están en segundo año, y en cuarto año se supone que ya vienen de 3 años con cierto bagaje de la materia. Entonces, siempre suelo retroceder un poquito para dar una buena base en el sentido de que, bueno, a ver, si doy derecho, ¿por qué derecho? ¿Cuál es el concepto de derecho? Cuando hablamos de derechos humanos, ¿por qué derechos humanos o cuál es la diferencia entre derechos y derechos humanos? Cuando hablamos de garantías, ¿por qué estamos hablando de garantías? Y a partir de ahí trato de alguna manera como retroceder para poder avanzar. ¿Se entendió, Seba? ¿O no? Digamos, por más que No, yo sí, no bien, entendí. sí, por más que tengan años anteriores, trato de alguna manera dar una base, porque quizás ese tema o no lo vieron o no quedó claro en su momento o lo estudiaron lo podían haber estudiado de memoria, lo probaron, pero ya se lo olvidaron, digamos. Suele pasar, muchos alumnos es como que, no, eso no lo vi. Sí que lo viste, pero no lo vieron. La casualidad que nunca vieron nada de hecho, si pasan a tercer año, dicen, no, con la profesora no vimos nada de esto. Y tenés ganas de matarlos después. Pero bueno, son cuestiones del oficio, chicos. ¿Qué va a hacer? Otra cosita que a mí también me quedó ahí en el tintero era si vos crees que la pandemia permitió o dio lugar a que otras discusiones afloren en relación a las instituciones escolares y a las tecnologías educativas, las computadoras, los celulares, o sea, si crees que hay alguna discusión ahí que como que resurgió o nuevas discusiones. Bueno, discusiones siempre, porque para eso estamos buenos, para hacer la queja en constante. El tema es pasar de la crítica a la parte activa, ¿no? Nosotros tenemos que activar, no quedarnos en la queja, ver qué posibilidades tenemos. Este cambio no solamente se da en la docencia, sino transversalmente en toda la sociedad, lo que es volver a replantearse ciertas cuestiones del ámbito laboral, hace también replantearse el tema educativo y cómo se enfoca esto en los alumnos. Porque un alumno que de repente te dice, bueno, ¿para qué me sirve la regla de 3 simple si yo jugando tal programa gano tanta cantidad de dinero, ¿no? Tengo un alumno que, por ejemplo, está haciendo un alumno de cuarto año en el colegio Mitre me mostró por el celular que hace monedas, estas
monedas virtuales, Criptomonedas. criptomonedas, sí, es criptomonedas, y que por mes gana alrededor de una X cantidad de dólares, más del doble de lo que gano yo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sus inquietudes son otras. Entonces, uno también te tiene que adaptar a esas realidades y a partir de ahí ver cómo adaptarse. La tecnología estuvo antes de la pandemia y va a seguir y se tiene que reforzar ciertas cuestiones. El tema es la equidad en cuanto a todas las posibilidades de que todos tengan esa posibilidad de acceder, porque si no, estamos hablando de un derecho que se da en forma escrita, pero no en la parte real. Entonces, a partir de ahí se hace un quiebre donde esas posibilidades económicas, educativas, se rompen y se ven muy claramente en pocas cuadras de diferentes instituciones y diferentes poblaciones. Entonces, ahí es donde se tiene que reforzar, donde realmente se da, pero se da a través de políticas nacionales e internacionales, locales, donde muchas veces el docente se tiene que adaptar. Y en esa forma de adaptar hace magia, porque otra no le queda, y busca diferentes recursos y ve cómo puede llegar, porque una cosa es capital, otra cosa es provincia, otra cosa es el interior del país, donde ni siquiera algunas localidades tienen luz o tienen las necesidades básicas. Entonces, es bastante amplia la pregunta en el sentido de que uno puede tener una experiencia individual, pero no es la única, digamos. Entonces, las tecnologías estuvieron muy presentes en pandemia, y ahora, entre comillas, post pandemia se podría decir, se ve que es un recurso más que se tiene que adaptar el docente a la hora de poder enfrentar las problemáticas o cómo adaptarse a enseñar con estos dispositivos, lo cual implica desde una mirada del capital de diferentes instituciones. Ahora bien, otras realidades no sabría decirte cómo se adaptaron o cómo es, o cuál es la queja, no, porque conozco muy poquito, digamos, de lo que te puedo llegar a decir. Sí, sí, es cierto. Bueno, no viene al caso de la entrevista, ¿no? Pero en relación a lo que vos decís, cambia mucho capital con sobre todo se nota mucho ahí esa diferencia capital o lo que es el AMBA con el interior del país, otras provincias, cómo abordan los docentes, incluso los propios alumnos, los distintos escenarios que se les fueron presentando a lo largo de la pandemia y poder aprender y los docentes enseñar en ese contexto y muchas veces sin ni siquiera tener internet o viviendo a kilómetros de la escuela o a kilómetros del docente. Digo, salieron muchas experiencias de vida, sobre todo A por redes ver, sociales durante el año pasado. mismo Capital, muchas veces uno piensa que Capital solamente es Palermo, Recoleta, Caballito. Capital es Bajo Flores, Capital es Pompeya, Capital es Barracas. Cada institución tiene una problemática diferente, cada institución se va adaptando como puede. Hay instituciones que tienen un soporte de computadores y hay instituciones que no. Hay instituciones que no tienen edificio propio, hay instituciones donde se dan, por ejemplo, el área de tecnología, el área de, por ejemplo, que son escuelas relacionadas a mecánica, donde también tienen talleres, donde implica que por más que tengas un docente, si no tenés la experiencia de hacer tal movimiento y lograr comprender la máquina, necesitas la práctica. Por ejemplo, tenés carreras que son artísticas, tenés danza clásica moderna, tenés materias relacionadas a cerámica, que uno puede llegar a tener un conocimiento o observar al docente el movimiento así, pero el docente tiene que ver al alumno si se está lastimando o no se está lastimando. A ver, te estoy hablando ya diferentes instituciones con diferentes problemáticas. Nuestra materia es teórica, es lectocomprensión, se entiende, se comprende, se puede hacer un multiple choice. Pero lo que es educación es muy amplio y abarca el cuerpo, abarca diferentes disciplinas, que algunas son oficios, digamos, hay escuelas que te recibís con un oficio determinado que necesitas
otro tipo de contacto para mi punto de vista, más allá de la parte tecnológica, que fue en su momento, que es en nuestro momento también la posibilidad de conectarnos sin la necesidad de trasladarlos a la institución y tener un conocimiento dado. A ver, porque de alguna manera nosotros estamos en 3 lugares diferentes y estamos conectados. Y entonces de alguna manera esto no se podría hacer si no nos juntamos en un bar y está buenísimo eso. Entonces, la tecnología estuvo antes de la pandemia, se potenció durante la pandemia y ahora que seguimos, hay que buscarle el mejor provecho posible. Yo creo que todos los acontecimientos que se van dando en docencia hay que buscarle provecho para de alguna manera siempre fortalecer como docentes. Nosotros como docentes tenemos que adaptarnos. En el último tiempo fue muy abrupto el tema de adaptarnos a cuestiones tecnológicas de computadora. De hecho, yo nunca me amigué con la computadora del todo, pero bueno, aparecieron lugares, cosas mágicas como el pendrive, cosas mágicas que uno no hubiese utilizado antes, pero bueno, se fue adaptando. Yo, ¿Sí? tío, Sí. la verdad que fue muy completo lo tuyo, tío, honestamente, pero súper agradecido. Yo no sé qué otras cosas más les podemos preguntar a Gus, Seba, a Mariana, porque creo que para mí nos ha elucidado bastante los temas que teníamos planteados. Una cosa más que yo te quería consultar, que recién mientras hablabas, que vos decías sobre las problemáticas. Vos mencionaste varias cosas, pero como dije antes, me gustaría profundizar en esto. Siempre desde tu rol docente es la consulta, ¿no? ¿Vos crees que en esta coyuntura se presentaron escenarios pedagógicos o escenarios personales, ya sean tuyos o que vos percibas de tus alumnos y alumnas, que dificultaron en cierta medida el cumplimiento de los propósitos u objetivos que vos que planteaste a comienzo del ciclo lectivo, tanto durante 2020 como en el ciclo lectivo que estamos atravesando ahora? ¿Problemáticas en qué sentido? Problemáticas, por ejemplo, no sé, si lo que vos mencionabas recién de, por ejemplo, la falta de conectividad, si presentó alguna, claro, o sea, claramente sí, porque lo vimos reflejado en muchos escenarios, pero pienso en conflictos personales que te hayan sucedido a vos o pedagógicos que dificulten abordar ciertos objetivos o ciertos propósitos con ciertos temas o contenidos de la asignatura. Y supongo que lo que estuvimos hablando anteriormente, a ver, durante el confinamiento lo más difícil en relación a cumplir con el rol docente es tener una directiva clara de la institución y a partir de ahí tratar de conectar con el alumno. Digamos, muchos de los alumnos no tenían mail o no tenían el mail que se utiliza para la plataforma que utilizamos, que es Gmail. Entonces, al no tener un mail o no saber cómo gestionar un mail, por más que ellos tengan diferentes aplicaciones que necesitas el mail, como es el caso de Instagram o creo que Facebook, pero ya no utilizan Facebook los chicos, ya me dijeron que no. Necesitas un mail, este mail lo hicieron para esa aplicación y no se acordaban la contraseña, no se acordaban Ojo, también hay muchos colegas que les pasó lo mismo, digamos, que tenían empezamos a tener un mail nosotros institucional, digamos, las escuelas públicas, nosotros tenemos un mail que es, como dice Seba al comienzo, que dijo que es un mail que es web, que es en base a lo que vendría a ser la parte de educación, pero recién empezábamos la gran mayoría a tener, digamos, todo eso se atrasó, digamos, se atrasó el hecho de lograr tener un listado de mails, lograr tener que ese mail esté correcto escrito también, porque muchas veces
salía rebotado. Entonces todo eso es un proceso que llevó tiempo, y al llevar tiempo, digamos, el alumno no le llegaba el contenido que tenía que estudiar o no sabía que tenía esa materia, digamos. Creo que hay alumnos míos que todavía no sabían que era mi materia porque no se conectaron, digamos. Entonces, fueron una serie de situaciones que al ser tan abrupto, hasta adaptarse, digamos. Eso no significa que en la actualidad muchos dicen, sí, ya tengo un mail, sé cómo gestionarlo, pero en su momento hasta la gestión de ese mail costó porque por más que tenían ese mail, no sabían que lo tenían, no sabían la contraseña. Pasó con un docente en particular, no sé si te acordás, Eva, que una docente se le saturó la casilla y tenía que pagar, porque Gmail en este caso es oneroso, digamos, cuando vos te excedes en la cantidad de memoria, tenés que pagar, y esa docente en particular tenía todos los trabajos de los chicos en ese mail. Entonces tuvo que reabrirse ese mail o abrirte otro mail, perder todo lo que... Entonces todo eso es como, bueno, tengo que fijarme muy bien, por ejemplo, cuánta memoria tengo en el mail. Cosas pequeñas que se fueron dando y suscitando a medida que se fue transitando también, porque quizás ahora no recuerde todas, pero fue una catarata de cosas que se fueron suscitando, desde lo más pequeño hasta, bueno, estar frente a un Meet y que nadie se conecte, digamos. Que ya no puedo hacer nada, digamos, por más que... Bien, yo particularmente no tengo nada más que preguntar. La verdad que fue re interesante, me recopó hacer esto. Yo Nunca lo había tampoco, hecho, pero ni ninguna dinámica de la carrera, así que nada, fue muy interesante. Además, aprender cosas nuevas que capaz no sabía, lo de los actos públicos, por ejemplo, que fue ahí como nada, la verdad te re agradezco, Mariana, estuvo muy No, bueno. porque no. Gracias, Eva, también por el contacto y yo, todo, y por yo también, Mariana, es te un, quiero fue agradecer un por lindo esta espacio. entrevista y por tu tiempo principalmente, que para nosotros es mucho, porque para continuar con la materia es importantísimo tu experiencia y digamos, tu trabajo en campo, digamos, ¿no? El laburo día a día con Seba, que yo lo conozco hace No. muchos años, que yo cursé con él la carrera, y no sé si te comentó que, bueno, ya nos conocemos hace bastante. Sí, por suerte Seba es un gran compañero. Eso es lo bueno de también trabajar con colegas que nos llevamos bien. Por suerte, siempre eso es muy interesante. Hay que saber que cada colega tiene su mirada y hay que respetar la mirada de los diferentes colegas y empatizar de alguna manera, porque nosotros en este mundo es muy chiquitito, chicos. La docencia, la profesión como abogado, la profesión que elijan es muy pequeña, y entre nosotros, los colegas, nos tenemos que cuidar a nuestros alumnos y cuidar la institución. A ver, muchas veces uno se enoja porque no salen ciertas cosas o se frustra, pero tiene que saber que el otro es un humano, que el otro tiene otra mirada y a veces vivió cosas que uno no. Entonces, siempre hay que ser humilde, saber que el otro puede aportar siempre algo y uno puede aportar también desde el lugar donde esté. Y está muy bueno siempre interactuar con diferentes colegas de diferentes áreas, porque uno siempre se lleva algo. Y tratar siempre al alumno de que saca su mayor potencialidad, ¿no? El alumno a veces tiene un conocimiento que por vergüenza no lo dice, o por miedo a que lo critiquen, o que pasa muchas veces, no participa. Entonces es muy interesante también escuchar al alumno. Así que bueno, también les agradezco a ustedes, espero que amen la profesión, que la respeten también, porque es muy importante. Ustedes van a tener un compromiso muy grande en estar enfrente a alumnos. Así que es una profesión muy bonita, así que les deseo lo mejor y bueno, supongo que a la brevedad van a tener la posibilidad de venir a la institución, tanto con Seba o que vengan conmigo, o tengan la posibilidad de presenciar alguna clase, no hay problema.
Ahora yo supongo que 2022, 2023 volvemos un poco a la normalidad, espero. No sé cuántas vacunas más nos van a dar, pero se supone que falta poco. Sí, ojalá se pueda. Bueno. La verdad que sí. A mí me falta la Bueno, segunda. gracias, muchísimas Mariana. No, de Yo nada. voy Muchísimas apagando gracias. Bueno, gracias Muchos Mariana por tu éxitos. tiempo, de vuelta repito, y nada, gracias Eva y gracias Agustina.